Les doy la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la educación y la tecnología. Yo soy Gaby Guiar y el día de hoy no estoy con mi co-host Cristian Velasco. El día de hoy yo estaré sola como host, pero no sola en este episodio porque vamos a hablar de un tema muy importante que involucra inteligencia artificial, como muchos de los episodios anteriores que tuvimos, ya que es el tema del momento, por así decir, ¿no? Y el día de hoy voy a invitar a Cristina Martínez Pinto, quien es fundadora de Pitch Policy Lab, para hablar con nosotros sobre inteligencia artificial y también un poco más de la parte de responsabilidad en cómo utilizar IA que está involucrada hoy en día en muchos de nuestros procesos, ¿no? Del día a día. Entonces, hola Cristina, bienvenida. Hola Gabriela, gracias, buenos días. Buenos Buenas días. tardes, dependiendo de dónde estén las personas que estén viendo este episodio. Sí, así es. Para nosotros ahora en el momento de la grabación, buenos días, ¿no? Pero puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches, a depender de la hora, ¿no? Exactamente. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu participación aquí con nosotros. Y como Cristian siempre dice, el momento que llamamos al invitado, ¿no? Nos gusta empezar por el principio, ¿no? Comenzar por el comienzo. Entonces, si puedes, por favor, presentarnos quién es Cristina, platicar un poco sobre tu trayectoria y también sobre Pitch Policy Lab. Claro que sí, pues sí, siempre el inicio es un buen punto de partida. Me remonto a 2020, que fue mi primera licencia de maternidad, en donde vi la oportunidad de fundar Pitch Policy Lab. Yo ya tenía varios años siguiendo un movimiento de tecnología de interés público en Estados Unidos, Public Interest Technology, que son es el acrónimo de Pitch. Y vi en esta oportunidad la posibilidad de entender qué estaba pasando con este movimiento cívico en otras partes del mundo y de contextualizarlo eso que pasaba en nuestra región. Yo había estado ya liderando por un par de años el AI for Good Lab de C-Minds. Realmente Pitch nace como el primer spin-out de C-Minds. Y en particular fue una oportunidad de tener flexibilidad, de poder enfocarme en una aproximación desde el campo de políticas públicas. Mi formación es como internacionalista especializada en políticas de tecnología. Entonces fue justo eso, fue la oportunidad de poderle poner un sello y de poder tener 4 líneas de trabajo. La primera tiene que ver con investigación accionable, es decir, hacemos mucha investigación, pero no nada más se queda en el papel, sino en cómo la aterrizamos a hoja de rutas, a recomendaciones que se puedan implementar. Después pilotos, que la gran mayoría de ocasiones se conectan con la investigación accionable, pero muchas veces tienen un punto de partida ya distinta hacia probar estas ideas que tenemos, estas hipótesis sobre los potenciales impactos de tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial. En tercer lugar tenemos productos de conocimiento. Hemos desarrollado talleres, cursos, ya llevamos 4 años trabajando, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Administración Pública en México, con un curso de introducción a las tecnologías emergentes y a la intersección con el interés público. Y por último, que esta ha sido, digamos, como un brazo más nuevo, una línea de trabajo relativamente más nueva, pero igual de relevante, es la arquitectura de experiencias. Estamos trabajando con organismos multilaterales, con empresas, con organizaciones para el desarrollo de agendas que se basan en metodologías de innovación, pero que específicamente tienen un foco en una temática puntual, por ejemplo, en clima y tecnología o, por ejemplo, en emprendimiento social y demás. Entonces, acompañamos todo el proceso de desarrollo de estas agendas, tanto logísticas como, digamos, en forma y en fonda. Las agendas, como pues también el diseño de las sesiones de trabajo, el contenido, la facilitación de estos espacios y el acompañamiento después, que se puede ir conectando con el resto de servicios. Entonces, pues muy contentos, estamos ahora entrando en 2025, nuestro 5º aniversario. Se ha pasado muy rápido, además con una pandemia de por medio. En mi caso tengo 2 niñas pequeñas, de 3 y de 5 años, entonces digamos que Pitch fue el bebé intermedio. Y pues han sido muchísimos aprendizajes como profesional de políticas públicas, como emprendedora, como mamá, con muchas cachuchas que tengo de las distintas cosas que me apasionan, pero convencida que el campo de la tecnología de interés público es un espacio en donde hay cabida para muchas voces, en donde estamos haciendo un trabajo relevante, innovador,
y en donde hay mucha capacidad, hay mucho espacio justo para la experimentación, para, digamos, para de menos tener estas discusiones sobre a dónde queremos llegar y por qué estamos apostando a ciertas tecnologías o a ciertas conversaciones y no a otras. Entonces, también uno de los focos transversales que tenemos tiene que ver con la importancia de la diversidad, de la equidad y de la inclusión, el asegurarnos que el trabajo que hacemos considera pues principios básicos, principios como derechos humanos, principios como la importancia de incorporar perspectivas diversas y demás, pero encantada de que platiquemos más de esto en las distintas preguntas. Me encanta, Cristina. Muchas gracias por compartir. Y me quedó una, no una duda, pero como una curiosidad, porque comentaste que eres como de la parte de políticas públicas, ¿no? Pero Uh-huh. y ya la parte de tecnología, ¿es algo que siempre te ha llamado la atención o fue algo como que surgió últimamente, en el 2020, cuando creaste la empresa? ¿Cómo que llegó a esta parte de tecnología junto? Sí, es una muy buena pregunta. Como te decía, yo soy internacionalista y realmente yo creo que he hecho cosas muy variadas a lo largo de mi carrera. Estuve en algún momento en la organización de la Conferencia Mundial de la Juventud, después estuve en 2011 en los Panamericanos en temas de visa y migración en Guadalajara, de donde soy originaria. Estuve trabajando como uno de mis primeros trabajos ya posterior a graduarme de la licenciatura en una fundación en temas de salud pública. Y después, como yo creo como el sueño de cualquier internacionalista, o sobre todo cuando te presentan el panorama laboral, fue el trabajar en la Cancillería. Eso para mí fue pues el sueño dorado de pues estar cerca del mundo diplomático, de lo que implica representar los intereses mexicanos y la cooperación internacional. Entonces fue una etapa increíble, estuve en 2013, 2015, y para mí la tecnología, o sea, era una conversación que iba siguiendo, pero me encantaba la ciencia ficción, leer, pero lo veía como algo lejano porque de nuevo era como ese campo, pues es, no sé, para personas ingenieras o tecnólogas, no necesariamente para alguien que estudió relaciones internacionales. Y después cuando estudié la maestría en Estados Unidos, casi al inicio fue que me encontré con un centro, con el Beck Center for Social Impact and Innovation de la Universidad de Georgetown, el Centro Beck para la Innovación e Impacto Social, y tenían una iniciativa sobre datos para el impacto social y me llamó mucho la atención porque fue como la convergencia de mis distintos mundos. Fue decir, qué interesante, más allá de la ciencia ficción, desde las ciencias sociales se puede aportar una visión humanística a cómo aprovechamos la tecnología para ciertas causas. Y me hizo clic inmediato con mis intereses, que estaban en temas migratorios, en temas de género, en temas de relación México-Estados Unidos, y empecé a preguntarme, bueno, pero entonces, ¿qué rol está jugando la tecnología en cada uno de estos temas? ¿Y qué potencial rol tiene en los distintos sectores? ¿Cómo está transformando, no nada más los sectores, pero también las dinámicas sociales, las relaciones humanas? Y ahí fue cuando empecé a toparme con iniciativas, con personas, con organizaciones que justo estaban aproximándose a este tipo de preguntas desde estos ángulos. Y fue también el darme cuenta que desde mi conocimiento y desde mi experiencia yo podía aportar al campo. Claro que fue un camino complejo, porque al final, cuando yo regreso a la maestría, sigo siendo bastante joven, me inserto en este mundo justo del análisis desde la perspectiva de políticas públicas, que creo que fue un ángulo muy innovador y era muchas veces ser la única mujer joven en un espacio pues dominado por colegas ya de avanzada edad, en donde pues me cuestionaba como, bueno, ¿por qué haces aquí, no? Como una, ¿quién te invitó? Y dos, ¿qué vas a aportar? Entonces, pues era prepararme, yo siento que para cualquier cosa, cualquier intervención que hacía era prepararme por días, era este tema del síndrome del impostor, de sentir de, me van a descubrir, yo no soy una tecnóloga, yo si me preguntan sobre el famoso nuts and bolts, sobre aspectos técnicos, no voy a saber qué responder, pero luego fue ir entendiendo que la clave en toda esta magia de lo interdisciplinar
pues está en eso, en entender cuáles son las fortalezas de cada perfil y más bien aprovecharlas. Y también en ser honesta y decir, yo no lo sé todo, pero estoy rodeada de personas especialistas en los distintos temas que pueden colaborar en los proyectos que desarrollamos y que justo se convierten en los principales asesores de los proyectos que hacemos. Entonces tenemos, por ejemplo, una red de consultoría PIB, de consultores y consultoras latinoamericanos, que son como son 35 personas especialistas en temas de como ciencias de la complejidad, ciencias de datos, en cosas muy técnicas, pero también en antropología social, digital, perdón, en pedagogía, en género, en paz y activismo digital. Entonces, bueno, tenemos un espectro muy amplio que nos permite movernos alrededor de las cuestiones que nos llaman la atención y que nos importan y que creemos que podemos aportar una mirada innovadora. Perfecto. No, y me encanta. Yo también soy internacionalista, también soy graduada en Relaciones Internacionales y no sé cómo llegué, fui cambiando tanto de área que llegué aquí también en la parte de tecnología, pero me encanta eso que comentaste porque realmente viste un camino donde podría ser explorado, ¿no? Donde podrías agarrar todo tu conocimiento de relaciones internacionales, política pública, algo que te gusta, ¿no? Esta parte de la diplomacia, junto a la tecnología, que era un lugar donde viste como aquí hay un problema donde puedo resolverlo, juntando esta parte de políticas públicas con tecnología y aquí está entonces esos problemas donde voy a trabajar para resolverlos. Y de hecho, esta semana también grabamos otro episodio del Café.tech donde invitamos a un fundador también de una startup donde nos comentó exactamente eso, como yo tengo este conocimiento, pero puedo apoyarme de personas que son más técnicas, que tienen estos otros conocimientos para ayudarme, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de, no sé si conoces el término de profesional en T. Entonces tenemos como una especialización y la parte de vertical del T, horizontal del T, son algunas otras áreas donde vamos conociendo, ¿no? Tenemos conocimientos, pero tenemos la vertical que es nuestra especialización. Entonces también podemos encontrar personas donde tienen otras especializaciones que nos apoyen y nos ayuden con lo que necesitamos. Entonces no necesitamos ser especialistas en todos, ¿no? Totalmente. No, y me encanta este marco, no lo conocía, te lo voy a tomar prestado. No, me parece que es muy cierto. Al final vamos especializándonos a lo largo de nuestra carrera en ciertas temáticas. Yo creo que mi perfil específicamente, yo recuerdo cuando entré a la maestría, mi primera estrategia fue voy a empezar a desarrollar y reforzar las habilidades en las que no soy muy buena, y me metí a clases justo de programación, de visualización de datos. La realidad es que no fui la mejor en mi clase, y en cambio del segundo año tomé una siguiente aproximación. Dije, ¿sabes qué? No lo disfruté, sufrí mucho, me costó mucho trabajo y ni siquiera destaqué en estos temas. Sin embargo, aprendí las bases, lo cual creo que es importante. Pero en cambio, el segundo año dije, ahora me voy a dedicar a fortalecer, a trabajar en mis fortalezas. Y creo que ese giro fue espectacular porque me di cuenta de lo que realmente me apasiona, en lo que soy realmente buena, que tiene que ver con articulación de proyectos, de equipos, gestión de proyectos, de iniciativas, este tema de colaboración multisectorial, y también eso es un arte, y también el comunicar los proyectos, también el acompañarlos, también el entender cuáles son los intereses de las múltiples partes involucradas. Creo que tiene un valor que muchas veces, si solamente hablamos de tecnología, se pierde. Y realmente, pues en mi experiencia, pues lo más importante son las personas, y las personas, el sentirse incluidas, el sentirse que forman parte de una identidad, de un proyecto, de una iniciativa. Y entonces esa ha sido pues la manera en la que hemos trabajado, dándole esa apropiación a quienes participan en los proyectos, para que no nada más sea pues la tecnología lo que nos une, sino un medio para lograr un fin que normalmente tiene que ver con personas, no con tecnología. Y sí, y me encanta esta aproximación que tienen de profesional TED, como te decía. Definitivamente la voy a retomar. A mí me gusta también mucho el término de generalista, porque es algo que
a mí personalmente me generó mucha confusión en mi primera etapa profesional, porque de nuevo te digo, Panamericano, salud pública, migración, género, juventud, era como, bueno, pero entonces, o sea, todo me gusta, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y yo creo que con los años ha sido el darme cuenta pues, que está bien, que todos estos intereses convergen y que el común denominador en mi trayectoria ha sido el desarrollo de estas habilidades socioemocionales, que son muy importantes y que tienen que ver con la posibilidad de aplicarlo de manera transversal a cualquier temática que haga, sin pretender ser experta en todas estas temáticas, porque como decíamos, para eso están personas especializadas en ellas. Y yo creo que algo que para mí ha sido fascinante este año, obviamente fascinante desde un punto de vista analítico, ha sido terrible desde un punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que siempre me cuestionaba, bueno, un internacionalista, ¿cómo se conecta al mundo de la tecnología? Y creo que en este contexto que estamos viviendo de estar con un pie en una posible tercera guerra mundial, con conflictos armados de gran escala alrededor del mundo, con esta lucha geopolítica de poder en las empresas de tecnología, creo que justo estas habilidades de análisis de la carrera de relaciones internacionales se vuelven muy, muy útiles, porque va mucho más allá de la tecnología, son las motivaciones, es el poder, yo creo que son como estas carreras por liderar, por ser la nueva potencia y que está reconfigurando el orden global. Entonces, creo, y además, por ejemplo, con esta noticia que dio Naciones Unidas del nuevo órgano que va a tener como de acompañamiento a temas de inteligencia artificial, pues me parece interesante cómo desde el mundo multilateral, a pesar de lo que vemos con cortes en la cooperación internacional con USAID, pues también hay un viraje hacia reconocer la importancia de la soberanía tecnológica, pero también del consenso, del apoyo, de la cooperación, de la colaboración. Y me encanta ser parte de esas conversaciones y me encanta colaborar en esos espacios en donde el foco de Peak Policy Lab tiene que ver con la región, principalmente con la región de América Latina y el Caribe. Pero con UNESCO colaboramos también a nivel global con la red de Women for Ethical AI, Mujeres por la IA Ética, que es una red donde más de 100 profesionales de todo el mundo estamos pues reuniéndonos, convergiendo, estamos explorando sinergias, estamos desarrollando datos, proyectos, iniciativas para acompañarnos, para apoyarnos y para dar visibilidad a un tema que tiene que ver pues justo con desigualdades estructurales en el sector. Qué increíble, Cristina. No, me gusta mucho todo eso lo que traes, porque ya hace mucho tiempo no hablaba mucho de este lado de las relaciones internacionales y de todo eso, ¿no? Internacional. Entonces, ahora ver una persona que está trayendo eso, como que, pues me recuerda a mi graduación, junto con tecnología, que es lo que veo ahora, para mí me parece increíble. Y es mucho de lo que dijiste. O sea, la tecnología ha avanzado mucho y nos ayuda en todo, pero al final todo es la parte humana, ¿no? La cooperación, la colaboración, las relaciones humanas, todo eso surge, la tecnología surge pues de los humanos y surge para apoyarnos y ayudarnos en algo, pero por detrás están las motivaciones humanas. Entonces, seguir teniendo estas habilidades humanas, habilidades comportamentales, como llamamos las soft skills, para poder trabajar en conjunto, para poder colaborar con las personas, hacer esa cooperación, esa colaboración de que tal persona con tal área, con estas personas que tienen esas habilidades que busco junto conmigo. Entonces, hacer como con que todo eso realmente fluya, no sea un organismo vivo para poder buscar mejorar y trabajar en algo. Entonces, eso está increíble, me gustó mucho. Y también esta parte, esa colaboración que ustedes tienen con UNESCO, involucrando la inteligencia artificial, pues está muy bonito porque sí, las empresas, bueno, obvio, no muchas empresas buscan siempre estar utilizando la tecnología y ahora las inteligencias artificiales para lucros, ¿no? Para pues crecer,
pero también ver la parte donde puede ayudarnos como humanos, como puede ayudarnos en la parte entre mercados, entre países, entre personas realmente. Y ahí lo que quería preguntarte, comentaste que pues la empresa surgió en el 2020 y del 2020 hacia acá, pues tuvimos ahí el boom de las inteligencias artificiales, muchas herramientas, muchas inteligencias nuevas. Quería preguntarte cómo has visto que esto ha influenciado en nuestra región, ¿no?, de América Latina, y cuáles son los riesgos y oportunidades que ves que puede traernos. Buenísimo. A ver, yo creo que voy a empezar por la parte de oportunidades, porque además es algo que se habla mucho en muchos foros y normalmente se aproxima desde un punto de vista de desarrollo económico. Esto ya tiene desde 2018 incluso que se ha hablado sobre el potencial de la inteligencia artificial para transformar los sectores. El sector financiero, pues es uno de los más regulados, es uno de los que más hemos visto aplicaciones ya en desarrollo, pero también está el sector educativo, pero también está la agricultura. De hecho, estuvimos trabajando ahora con Athena Infonomics en un proyecto para Reino Unido sobre el estado de la inteligencia artificial en el sector de agricultura alrededor del mundo. Nosotros hicimos el foco de América Latina y el Caribe y un caso de uso. Entonces, ese es otro ejemplo. Con Microsoft y CAF estuvimos trabajando en un reporte sobre inteligencia artificial y objetivos de desarrollo sostenible, lo cual me parece un cruce también bien interesante porque se conecta de nuevo a las oportunidades, a los sectores que van más allá del desarrollo económico y que también se enfoca, por ejemplo, en cómo avanzar la igualdad de género, en cómo avanzar las alianzas para lograr los propios objetivos, en cómo aprovechar la tecnología para revitalizar, para transformar digitalmente el sector de turismo. Hay también algunos ejemplos, algunos modelos interesantes de Iberoamérica principalmente. Me parece que es un área de oportunidad para nuestra región, además que el turismo es tan importante para nuestra región, para nuestras economías. Entonces, creo que de nuevo es la convergencia de distintas temáticas, o sea, en donde tienes la tecnología como transversal, en donde tienes principios, valores, o sea, responsabilidad como transversal, pero tienes la oportunidad de transformar sectores y de impactar al interés social, que tiene que ver más con el foco del trabajo que nosotros hacemos con gobiernos locales y nacionales o con organismos internacionales. De nuevo, los proyectos en los que colaboramos son multisectoriales, es decir, hay colaboración de empresas, sociedad civil, academia, gobiernos, pero el foco está en el interés público y hay convergencia de conceptos. Por tecnología de interés público nos referimos al poder aprovechar las tecnologías para el impacto social, pero también hay diferentes subgrupos, o sea, que trabajan en temas, por ejemplo, de datos, que trabajan, por ejemplo, en comunidades GovTech, que tiene que ver más con la prestación de servicios locales para resolver problemas de administraciones públicas, o con comunidades de tecnología cívica, que son organizaciones que se dedican a resolver retos públicos, a acompañar la resolución de retos públicos. Entonces, creo que estamos nosotros pues, acompañando esos espacios desde las oportunidades, que vemos que son muchísimas, y también desde procesos que a nivel regional están tomando cada vez más fuerza, por ejemplo, procesos que la UNESCO ha acompañado, que la CAF ha acompañado, que el BID ha acompañado, con financiamiento, pero también con personas expertas de la región que acompañan a gobiernos, acompañan a hacedores de políticas públicas en entender cuáles son las prioridades para nuestra región y cuál es nuestro papel en lo que está ocurriendo en el mundo. Sabemos que Estados Unidos y China son los países que más ganan de acuerdo con las distintas estadísticas que surgen desde 2018 sobre lo que va a aportar la inteligencia artificial para el desarrollo económico. Estados Unidos y China se llevan prácticamente toda la parte del pastel, o la principal, y Latinoamérica y el Caribe se quedaba como con cerca del 5% de las potenciales ganancias. Y entonces esto nos hacía cuestionarnos, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para estar listos para participar en esta transformación tan veloz, en donde además después tuvimos la irrupción de la inteligencia artificial generativa, lo que vino a demostrar justo ya, antes era como la inteligencia artificial para la transformación de empresas y no era tan claro cómo utilizarla, pero después llega la inteligencia artificial generativa, los famosos grandes modelos de lenguaje LLMs,
Y entonces ya está esta famosa también democratización de, bueno, cómo funciona y qué se usa, pero luego también vienen las discusiones sobre los recursos que utilizan, sobre los retos que tienen que ver con la sustentabilidad. Y yo creo que eso lo que nos da, o sea, lo que significa, lo que nos da fe es que está ocurriendo la transformación a una velocidad que nos cuesta comprender, sobre todo desde una perspectiva de formación de personas tomadoras de decisión, de regulación, pero que por otro lado, en nuestra región, en el resto de regiones, de la mayoría global, y con independencia de China, Estados Unidos, Europa, también ya hay proyectos, iniciativas, personas especialistas que están planteando las cosas desde una mirada distinta y que ponen al centro a las personas, a las comunidades, a los recursos. Y yo creo que eso pues es valiosísimo y que eso además pues es nuestra aportación regional al resto del mundo. Entonces, no, me encanta el tema de oportunidades porque yo siento que ya los medios nos inundan con los riesgos. Y también los riesgos son enormes, sobre todo porque este tipo de tecnologías pueden exacerbar desigualdades, pueden amplificar los sesgos. Justo con Women for Ethical AI del UNESCO, sacamos el año pasado un reporte, un estado del arte de inteligencia artificial y género, y la verdad es que pues las estadísticas que encontramos son preocupantes, pero también el tener la información nos permite tomar acción. Entonces, por ejemplo, encontramos que el 29% de posiciones de investigación y desarrollo son ocupados por mujeres, pero esto disminuye a solo el 13% de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Después, si nos vamos de nuevo a posiciones, a la fuerza laboral, sabemos por reportes del WEF y otros que cerca del 30% de la fuerza laboral en inteligencia artificial son mujeres, pero esto baja a 18% si nos vamos a posiciones de liderazgo. Y en nuestra región, porque yo recuerdo, este era un reporte ya de hace algunos años, pero en emprendimiento la cifra era bajísima. Del total de emprendimientos latinoamericanos en inteligencia artificial, solo el 8% de fundadoras eran mujeres. Y del 100% de emprendimientos de la región, solamente el 15% de la fuerza laboral de esos emprendimientos eran mujeres. Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en temas de género? Pues porque no estamos siendo representadas, y más allá de representadas, no estamos participando en la creación, en la ideación de estos productos y servicios que sirvan a nuestros propios intereses. Y eso es un problema no nada más por el tipo de productos y servicios que hay disponibles, que no necesariamente reflejan nuestras necesidades e intereses, pero también porque hablamos de un campo que está bien remunerado, que puede significar independencia económica y que nos gustaría que más mujeres pudieran acceder a este tipo de puestos. Entonces, es el tipo de retos que vemos que tienen que aproximarse desde distintas miradas, desde la articulación de políticas públicas de educación, de formación de talento, con perspectiva de género. Y también ese es otro proyecto. Yo aprovecho casi para el comercial de todos los proyectos, pero de verdad ha sido, yo creo que una oportunidad fascinante el poder entrar a hacer zoom in a temas tan específicos como estamos trabajando en una guía con CAF y con UNESCO sobre transversalización de la perspectiva de género en política pública de inteligencia artificial en la región. Y está larguísimo el nombre, estamos buscando algo más catchy, algo más pegajoso, algo más cortito, pero al final es justo cómo entendemos pues, todos estos retos que enfrentamos para desde nuestra región diseñar políticas que nos ayuden a cerrar estas brechas. Y así como en materia de género, también en 2 semanas vamos a tener una sesión de trabajo sobre la revisión de la metodología que se llama Readiness Assessment Methodology, que es una metodología que tiene la UNESCO para evaluar la preparación, el estadio de preparación de los países para el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Y en 2 semanas vamos a tener una sesión sobre pueblos indígenas para identificar si las preguntas que se hacen en la RAM, en esta metodología, realmente capturan la esencia de la representatividad que se quiere tener. O sea, por un lado, cómo están elaboradas las preguntas de la RAM, pero por otro lado también cómo en el proceso de consulta se involucra a liderazgos representativos de pueblos indígenas. Entonces,
bueno, yo he estado muy alineada a estas agendas porque me apasionan, porque además creo que se conectan también con mi vocación de servicio público, de internacionalista, y porque al final siento que hay tantas comunidades y tantos espacios en donde se puede incidir, que también es lo increíble de este espacio, que podemos, es un grandísimo privilegio y gran responsabilidad el poder definir los proyectos en los que queremos trabajar y en los que realmente nos apasiona. Sí, totalmente. Y está muy increíble eso porque realmente vemos, ¿no? Para nosotros, yo digo, ¿no? Para nosotros que estamos como en esta burbuja, es como, pues está la inteligencia artificial, todos la estamos utilizando y estamos viendo el impacto que está causando en la sociedad. Pero realmente necesitamos personas que estén viendo a esos puntos específicos, ¿no? Como, ¿por qué si está tan grande, si va a generar tanto lucro, tanta movimentación? Pero ¿por qué en América Latina los números son esos? ¿Por qué en este mercado los números están de este tamaño? ¿Por qué en la parte de contribución de mujeres los números están tan bajos? Entonces necesitamos personas, ¿no?, que estén mirando a estos puntos para ver cómo podemos desarrollar y mejorar estos puntos. ¿Por qué en la educación básica aún no están teniendo acceso a esas herramientas, a esas nuevas inteligencias? Porque para mí es como, yo estoy involucrada en el mundo de la tecnología, yo estoy involucrada aquí en este mundo donde nosotros sabemos cómo utilizar, tenemos una buena educación de eso y todo lo que sale de nuevo nosotros tenemos acceso, pero no es todo el mundo, no son todas las personas. Entonces, ¿cómo podemos hacer con que eso no se vuelva algo que sea accesible para todas las personas? Y realmente personas como tú que hacen ese trabajo de mirar a estos puntos donde necesitan más desarrollo, donde vemos que podemos involucrar y traer la innovación y la tecnología para poder desarrollar esos puntos, para poder mejorar estas comunidades. Entonces es increíble porque es una manera realmente de dejar con que involucren a todas esas personas, con que eso sea accesible a todas las personas. Entonces es un trabajo muy bonito. Gracias, sí, coincido. La verdad es un trabajo muy bonito. Yo creo que es una mirada más como desde una aproximación de pensamiento sistémico y de interseccionalidad, que a veces parecen conceptos o complejos o lejanos o que solamente se conectan con ciertas ideas, pero para mí es todo. O sea, ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay todo un abanico de grises en donde pues justo hay que involucrar a las personas que trabajan en estos temas para entender de dónde vienen estas desigualdades, de dónde vienen las decisiones que tomamos, el tipo de liderazgos que desarrollamos o que emulamos incluso las mujeres. Y entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Mucho de lo que hacemos en Peat Policy Lab es acompañar la documentación de casos de uso, porque al final creemos, o sea, yo me acuerdo cuando en 2018 comenzamos con todo este reporte en México, todo este análisis, mapeo de actores, de casos y demás, siempre citábamos casos de Estados Unidos, de Europa, el famoso caso de Amazon con el sesgo en la contratación, el famoso caso de Tai, el chatbot de Microsoft, que pues se dieron cuenta muy rápido que aprendió de las interacciones con las personas y pues respondía de una manera racista y demás, que eran casos interesantes, pero decíamos, bueno, pero ¿dónde están los casos de nuestra región? Y entonces nos hemos dado la tarea justo de documentar esos casos en el reporte que te decía de IA y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los casos son de nuestra región en estos temas que mencionaba. Por ejemplo, hicimos otro reporte sobre la documentación del modelo de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial de México como un modelo de gobernanza que puede ser replicable para la región. Y en donde lo que destacamos es, a ver, en la alianza durante 2 años se hicieron una serie, se llevó a cabo un programa y se desarrollaron una serie de ejes temáticos y productos. Pero nosotros lo que miramos es cómo fue o sea, cómo se organizó, cuáles fueron las reglas del juego de esta institución que convocó a más de 400 personas, en donde se reunieron a tener una serie de conversaciones en más de N cantidad de horas, con una serie de recomendaciones de política pública, etcétera. Y entonces, ¿qué elementos identificamos que pueden ser replicables en otros países como una fórmula para tener este tipo de diálogos y este tipo de resultados? Entonces, ese fue otro reporte que hicimos que me parece bien interesante porque es eso, es contribuir a la creación de conocimiento desde América Latina
en español, que también es otro tema. O sea, muchas veces y en estos espacios pues usamos muchísimos anglicismos. Y, a ver, no está del todo mal porque es la práctica aceptada, pero pues asumimos que las personas entienden los anglicismos. Entonces creo que sí me ha tocado estar en muchas conversaciones en donde la mitad de la conversación fue como Spanglish y que te pierdes en los términos. Entonces también es hacer el esfuerzo intencional pues de buscar justo estos conceptos, estos términos, a las personas que están liderando estas conversaciones, de nuevo asumiendo que no somos nosotros quienes somos los pioneros en todos estos temas, que hay colegas sumamente talentosos que están pues creando el conocimiento, los proyectos, las iniciativas, y también es poner el foco de atención en ellos, ¿no? Y en ellas. En decir estos, miren, esta es la nueva generación de talentos, o estos ya son los talentos consolidados, pero sus voces son relevantes. Sus resultados de los proyectos e iniciativas que han llevado a cabo también son interesantes, vale la pena conocerlos. Y de nuevo, que eso sea lo que aportemos nosotros a las discusiones en donde pasamos de ser meros consumidores de tecnología a también tener una voz unificada como región, que es algo que se ha venido intentando hacer al menos desde las cumbres de inteligencia artificial responsable que promueve la UNESCO con la CAF y el resto y los países de la región. Perfecto, Cristina. No, increíbles proyectos. Y lo que quería preguntarte, ¿no? Porque, pues, hablando más en esta parte de políticas públicas y regulamentación. Entonces, ¿qué piensas de tener regulamentación de políticas para el uso de la IA y también la concientización de utilizarlo con ética, esas herramientas de inteligencia artificial? A ver, yo creo que se nos presenta siempre como una falsa dicotomía, o sea, como una narrativa entre es que o regulas o ahogas la innovación, ¿no? O disminuyes, ralentizas, frenas la innovación. Y yo creo que esto no es cierto, no tienen por qué estar peleando uno con la otra. Claro que todo el proceso regulatorio conlleva un proceso tanto de entendimiento como comparativo, de formación de las personas tomadoras, que ese es el reto ante una tecnología o sea, que muchas veces lo que se está regulando pues ya es obsoleto, por eso muchas veces se habla de no regular la tecnología, sino los usos. Entonces hay distintas aproximaciones. Yo creo que es un tema bien complejo y que no nos podemos quedar cruzados de mano a decir, híjole, es que como va más rápido, pues no hago nada y que las cosas sigan como tal y que la innovación ya nos dicta el camino. Estaba leyendo las noticias ayer y ya creo que apareció el quinto caso de suicidio de una persona joven, en donde de nuevo hay todo un proceso de demanda a empresas en este tema de inteligencias artificial acompañantes, AI companions, que son sumamente empáticos. O sea, yo creo que ha habido el espectro desde los chatbots que sugieren, que son sugerentes, hasta los que son sumamente empáticos y no lo hagas y demás, pero que no necesariamente resuelven el reto de comunicarlo a una persona para poder prevenir el suicidio. Entonces, yo creo sin duda que este tipo de temas se tienen que abordar con mucha responsabilidad, que se tienen que poner frenos a este tipo de potenciales riesgos donde lo que está en juego son las vidas de las personas y en donde también tiene que haber, yo creo que nuevas conversaciones sobre qué significa el futuro del trabajo en la inteligencia artificial, cómo nos impacta, cómo modifica la economía y entonces cómo podemos hablar de nuevos esquemas de por ejemplo, el valor de los datos o incluso de protección social. O sea, yo creo que tiene sobre todo que ver con la conformación de un pacto social que responda a las realidades pues, que estamos viviendo en la actualidad. No son conversaciones sencillas, hay múltiples intereses, hay múltiples opiniones y de nuevo muchas veces está esta opinión predominante de no tienen idea de qué están haciendo y esto es muy complejo, entonces hay que dejarlo para el futuro y la innovación es lo más importante. Yo creo que hay que poder tener todas las cartas en la mesa, incluso definir, o sea, ¿es innovar por innovar o para qué queremos innovar?
y si hay un riesgo eminente, pues vale la pena entonces sí frenar la innovación, o sea, se puede frenar la innovación. No es que yo diga, sí, hay que frenarle, regulemos o sea, y nos vamos a quedar atrás, no, pero mínimo tengamos esta conversación que nos haga poner sobre la mesa las distintas miradas, porque ya han avanzado debates sobre regular la tecnología o sobre la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es responsable cuando un sistema atenta contra una vida humana? ¿Es la persona que desarrolla la tecnología, la persona que financia el desarrollo de la tecnología, la empresa que la pone al público o la persona usuaria? Y parecía que no está claro, y en las narrativas actuales parecía que la culpa es de la persona usuaria, pero yo creo que tendría que ser compartido, no podemos nada más decir, ay, estas personas, ¿cómo están actuando así? Cuando el contexto está diseñado para atraer su atención y para, pues, actuar de ciertas maneras. Entonces, yo creo que para mí la clave está en la corresponsabilidad, en el diálogo y en la apertura a aprender sobre lo que ha funcionado en experiencias de otros países y contextualizar si es que puede funcionar en el propio, porque creo que también esta idea de hacerle copiar y pegar al reglamento de la Unión Europea, pues no necesariamente se ajusta tampoco pues, a letos de nuestra región. Entonces, sí, es un tema que me encanta, pero es un tema que me encanta que además está siendo abordado con responsabilidad desde pues, la región, desde estos espacios de diálogo, con algunos ejercicios más avanzados en algunos países como Brasil, como Colombia, como Chile, como Uruguay, que en otros como México, donde se ha intentado, pues ya, o sea, hemos trabajado muchísimo en hacer recomendaciones de política pública, y ha habido coaliciones, y ha habido iniciativas de ley, pero realmente, y ahora el Senado mexicano trabaja en un proyecto, pero no ha habido un consenso sobre un presupuesto, sobre una estrategia, que me parece que sí, pues nos pone en desventaja. Perfecto. Y ahí también yo estuve pensando, porque comentaste mucho del punto de la innovación y realmente parece que como si queremos crear políticas o si queremos concientizar a las personas de un uso más ético de la IA, parece que estamos queriendo frenar la innovación, ¿no? Y pensando un poco por el lado de las personas que, pues, que desarrollan eso, ¿no? Como los profesionales, ¿cómo pueden equilibrar esa presión de innovar con la necesidad de pensar en el impacto de sus proyectos? Es que yo creo que tiene que ver por diseño cómo desarrollamos los proyectos, o sea, cuáles son las motivaciones detrás de desarrollar los proyectos, incluso cómo los propios programas educativos están diseñados, porque recuerdo haber leído un libro en donde había un ejemplo de un póster, de una conferencia técnica en donde presentaban un póster y le preguntaban algo a uno de los desarrolladores sobre el impacto pues, social de lo que proponía. Y su respuesta era, yo solo soy un desarrollador, a mí pues yo no sé de impacto social. Y dices, a ver, sí, eres un desarrollador, pero lo que desarrollas tiene un impacto en la vida de las personas. Y al final, de nuevo es eso, puede ser la pasión de inventar, de innovar, pero una, ¿a qué costo? Y dos, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? Entonces creo que ahí es donde, pues de nuevo, el pensamiento humanístico toma fuerza porque de nuevo es donde partimos del movimiento de inteligencia artificial responsable, en donde lo que planteamos es el respeto a los derechos humanos, una serie de principios, valores que guíen este tipo de desarrollo. Entonces, yo creo que lo interesante, lo emocionante es que existen ya estos marcos normativos a nivel global, como la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO desde 2021, como lineamientos que incluso antes sacó la OCDE para la inteligencia artificial que sea benéfica para la humanidad, ahora con el Compacto Global Digital de las Naciones Unidas también hay un foco importante en derechos humanos. Entonces, de nuevo, están estos marcos globales y después ya a nivel regional están la declaración de Santiago, la declaración de Montevideo. En un par de semanas viene la tercera cumbre en Santo Domingo, en República Dominicana, de UNESCO y de la CAF. Entonces, está todo eso, pero luego es cómo lo aterrizas a que no nada más se queda en una declaración de principios, sino en un
diseño, en una ideación de proyecto ético por diseño, por defecto. Muchas veces le llaman por defecto, pero más que defecto yo creo que es por intencional, por diseño. Y de nuevo, y también en este sentido hay buenas prácticas. Entonces, el punto de partida no es inventar el hilo negro, sino más bien identificar qué ha funcionado en otros lugares, tanto desde la perspectiva de empresas como desde la perspectiva de emprendimiento. El BID estuvo haciendo por muchos años, ha estado acompañando el desarrollo de guías, reportes, documentación de casos a través de la iniciativa FAIR, justo sobre inteligencia artificial y emprendimiento ético. Entonces, esa es una aproximación completamente distinta a cómo algunas empresas aproximan el tema de responsabilidad, que tiene que ver con prácticas específicas, ya sea en el uso de sus datos o ya sea en cómo los equipos van desarrollando los productos, el famoso como red flag, como metodologías como red flag, blue team, red team, blue teaming. Están los jurados comunitarios, en fin, hay una serie, están auditorías algorítmicas, una serie de metodologías que existen, que están siendo puestas en práctica para identificar áreas de oportunidad y para poner freno a estos potenciales impactos negativos que pueden ocurrir. Porque, de nuevo, yo no creo que nadie hace algo pensando en cómo puede impactar negativamente a las personas. Yo creo que, de nuevo, parte de la curiosidad, de las ganas de innovar, pero también, pues, para esto están este tipo de ejercicios de entender que, pues, no sabemos lo que no sabemos y que hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a guiar a que nuestro desarrollo ocurra en entornos más controlados y que responda a ciertas preguntas en donde el punto de partida es el respeto a los derechos humanos. Perfecto, no, exactamente. Y hay como, dice, pues hablamos no de la parte de la persona que quiere desarrollar, pero trajiste también la parte de la responsabilidad de las empresas, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles son los pues, errores que algunas empresas cometen y cuáles son las responsabilidades de las empresas al momento de implementar esas herramientas de inteligencia artificial en sus equipos y en proyectos, procesos, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen las empresas para pasar a sus colaboradores? A ver, yo creo que responsabilidades para pasar a colaboradores tienen que ver con la formación del talento, o sea, con la capacitación en el uso de estas herramientas. Yo creo, lo que he visto, o sea, porque de nuevo es el tema que está de moda y de pronto la inteligencia artificial por aquí y por allá, y vamos a invertir millones en inteligencia artificial sin tener una estrategia clara para qué o cómo. Y trabajar no nada más con las firmas consultoras que lleguen y te digan, sí, haz esto y ya, pero sino que haya un verdadero proceso de apropiamiento y de entender, pues, cuál debe ser el punto de partida A para llegar al punto de partida Z o al objetivo que se quiera plantear. Entonces, yo creo que es un proceso que debe ser estratégico. Entonces, en cuanto a errores de implementación, y que luego mucha gente dice, bueno, pero de nuevo, la moda, pero no me funcionó como creí y demás, yo creo que tiene que ver con la falta de alineación, de estrategia, de capacitación de las personas. En cuanto a qué ha fallado, por ejemplo, en temas regulatorios, yo creo que a las empresas les ha fallado la autocrítica y yo creo que les ha fallado también este dominio de las narrativas. O sea, es decir, de nuevo, y lo vi clarísimo en un evento el año pasado con Luminate en Nueva York, en donde estaban varias empresas, era un panel de súper alto nivel, y el moderador era muy hábil y justo les preguntaba como, bueno, ¿y qué opinan de la regulación? Y hacían como algunos chistes de, no, es que las personas que regulan no tienen ni idea de lo que están hablando, y no sé qué. Y al final el moderador hizo una reflexión justo sobre cómo las empresas tienden a presentar como este encuentro entre la innovación o la regulación. Y en cómo, pues, sin duda, pues, la no regulación, pues, o la autorregulación, que muchas veces es la apuesta que se plantea, no es suficiente. Y luego se quedaron todos mudos y se indignaron y yo creo que ya no fueron a la cena. O sea, la verdad es que fue un momento increíble porque todo el mundo estaba encantado con lo que hacían los panelistas, pero después de las observaciones que hizo sobre las narrativas que presentaban, porque prácticamente dijeron, esta Luminate tenía
estas 4 narrativas. Una, que normalmente nos dicen que los temas son muy técnicos y muy complejos y que hay que dejarlos en manos de las personas expertas técnicas. 2, que estos problemas pues son del futuro, entonces hay que dejarlo para el futuro. 3, que de nuevo, pues que si regulas, vas a frenar la innovación. Y 4, que las personas tienen la culpa de los usos de la tecnología. Es decir, o sea, como que en este tema, por ejemplo, de influencers, no, pues que están haciendo cosas descabelladas, ay, no, pues están mal de la cabeza, sin cuestionarse qué pasa detrás de estos problemas de estos programas, perdón, que capturan la atención desmedida, que causan problemas mentales, etcétera. Entonces, fue como una serie de comentarios que hizo como para darse cuenta de que en la conversación se habían tocado los 4 y bueno, después todos estaban mudos y a mí me pareció genial. Pero de nuevo, ha sido como una falla en la autocrítica de decir, pues sí, jugamos un rol relevante, somos muy poderosos, o sea, también estamos hablando prácticamente de monopolios, somos muy poderosos, estamos cambiando las dinámicas de poder, estamos modificando las relaciones internacionales incluso, y como que jugar las cartas de a veces sí ser empresa, pero a veces sí ser todopoderoso y cambiar las reglas del juego, pues creo que también son líneas muy delgadas que se cruzan y que funcionan para intereses de uno, pero en donde estamos viendo pues que la desigualdad aumenta cada vez más. Es impresionante, estaba también leyendo sobre justo ahora, creo que salió esta lista de cómo han crecido, o sea, cómo durante este último año se incrementaron exponencialmente las fortunas de las personas más ricas y al mismo tiempo se disminuye esta brecha de desigualdad con las personas más pobres. Y de nuevo, pues puede ser otra conversación para otra grabación sobre el capitalismo, bla, 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 pero yo creo que si al final estamos hablando del interés público de las personas, pues sí deben de haber sistemas que sean más redistributivos, ¿no? Entonces, para mí las empresas, o sea, es como una doble responsabilidad de tener apertura al diálogo, a la colaboración con autoridades, por otro lado, pues también en la actualidad, pues prácticamente financian todo el desarrollo e investigación, lo cual responde a intereses particulares y no necesariamente a la innovación per se. Yo creo que ese es otro tema relevante. Entonces, el tener programas que no necesariamente estén ligados a agendas específicas, el apoyar programas de capacitación. La verdad es que nosotros hemos tenido oportunidad, nosotros siempre nos hemos pues autodenominado como un puente con empresas, con sociedad civil, con academia, y lo que buscamos es eso, es pues traer a la mesa las distintas visiones y poder llegar a acuerdos para poder colaborar, porque yo creo que tampoco aislando a las empresas puedes avanzar, que me parece que es lo mismo cuando hablamos de género, no son eventos de mujeres para mujeres, necesitamos a los hombres en la conversación. Entonces, es más bien entender cómo entender, o sea, entender desde nuestra perspectiva de articuladores cómo las necesidades, las metas y los incentivos que tienen para hacer lo que hacen y cómo alinearlo con lo que queremos lograr en favor del interés público. Habrá en ocasiones pues que esto no sea posible, pero muchas veces, y para mí a lo largo de mi carrera ha sido más bien positivo, ha sido más bien el poder sí sentarnos a dialogar, a buscar el cómo sí, a desarrollar pilotos, a hacer pruebas y pues a permitirnos ser críticos de lo que no funciona y también reconocer lo que sí. Entonces yo creo que de nuevo no es ni blanco ni negro, hay una serie de grises, de matices y es estar pues dispuestos a reconocerlos. Wow, increíble tu punto de vista. No, me encantó demasiado esta conversación de hoy porque siento que aprendí muchísimo y fue de lo que te comenté de estar viendo otra vez esta parte de realmente la importancia de tener esas políticas públicas, de pensar también en más allá de la tecnología, pero en lo humano, ¿no? Y cómo eso, juntando todo eso, podemos hacer y traer la transformación.
Y bueno, ya vamos llegando al final de nuestra conversación, pero quería que si puedes dejar un mensaje final a esas personas que están entrando, están en tecnología, pero también quieren hacer como este agente positivo, ¿no? Este agente de un cambio positivo en el área de tecnología, con inteligencia artificial y todo eso. Yo creo que les diría que conecten los puntos. O sea, pareciera que de nuevo hay una desconexión entre las posibles cosas que nos puedan interesar. Yo creo que son menos, tal vez esto es algo erróneo, no sé, pero creo que son menos las personas que desde siempre tienen claridad en lo que quieren hacer, que dicen desde el día uno, o sea, son más los que dicen desde el día uno, quiero ser doctor, y luego son doctores, que los conocemos y decimos, wow, siempre supo y soy una médica exitosísima o un doctor exitosísimo. Eh, de nuevo, en mi caso fue mucho más complejo llegar al punto actual de autoconocimiento, de ver hacia atrás y unir esos puntos, de cómo al final, sin importar el sector en el que estuviera, estaba haciendo cosas muy parecidas, estaba creando comunidad. Entonces, yo creo que le diría a personas que se identifiquen con este tipo de perfiles que el campo de la tecnología de interés público es un campo fascinante porque es completamente transversal a todo. Porque la tecnología, o sea, ahorita estamos grabando este programa de manera virtual, nos comunicamos todo el tiempo, estamos con nuestros teléfonos, estamos comunicándonos, estamos creando, estamos entreteniéndonos, o sea, está realmente cambiando la manera en la que pensamos, los contenidos que consumimos. Y yo creo y a mí se me hace increíble porque al final seguimos hablando sobre temas, ¿no? Seguimos yendo a foros de educación o de fintech o de energía y pareciera de nuevo que la tecnología es el elefante blanco en todas las habitaciones. Entonces, a mí lo que me parece fascinante de eso es justo cómo aportamos desde la perspectiva, desde las habilidades, desde el conocimiento que tengamos a estas conversaciones y cómo nos aseguramos que el punto de partida de las conversaciones sea que queremos, pues justo, que queremos mayor cooperación, colaboración, corresponsabilidad, que queremos, pues, o sea, sí, dejar una huella positiva para el futuro, para las nuevas generaciones, pero también para el propio presente. Yo creo que, de nuevo, no se trata de mandarlo al futuro y solamente pensar en futuros, pero comenzar a actuar ahora en congruencia con eso. Entonces, yo les diría que este es un campo increíble, que se acerquen a personas que resuenen con sus intereses, que las busquen por LinkedIn o por cualquier plataforma que exista, porque se sorprenderán de que la gran mayoría de personas contestan y están dispuestas a dar a un poco de su tiempo justo para acompañar, para guiar, para ofrecer consejos. Y yo creo que la otra cosa es que también pues retribuya, ¿no? Yo creo que el también trabajar en este campo, como decía hace rato, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y está increíble que sí hemos recibido becas, que sí hemos sido parte de fellowships, que sí hemos tenido el privilegio justo de viajar a conferencias, de estar en espacios donde hemos creado comunidades. Abramos estos espacios para quienes siguen. Yo creo que nosotros pues hemos creado algunas iniciativas, tenemos Latinas en Tech Policy, por ejemplo, que busca identificar quiénes son estos perfiles, mujeres latinoamericanas que están liderando en el mundo de las políticas de tecnología y poner el foco en ellas para que nos cuenten su historia, de dónde vienen, su trayectoria, un poco lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo creo que esto es importantísimo porque tal vez a algunas personas les haga sentido mi historia, tal vez a otras no, pero escuchándote a ti les haga sentido la tuya. Entonces, yo creo que es eso, es podernos ver representadas en la historia, o al menos una parte, y decir, qué interesante, no lo había pensado así, o me gustaría probar eso también. Y entonces, pues, desde los consejos que podamos ofrecer o desde el acompañamiento que podamos dar, el seguir como inspirando a estos perfiles de personas jóvenes o incluso de personas que estén buscando un cambio de carrera, que creo que de manera estratégica también es posible dar un giro completo de 360 grados hacia este mundo, porque de nuevo es bastante inclusivo y es bastante transversal.
Sí, totalmente. Increíbles consejos, Cristina. Muchas gracias por tu participación hoy. Estuvo sensacional la conversación. Y para cerrar, nosotros aquí tenemos un cuadro que lo llamamos Momento 404, que hace alusión a cuando entramos a una página y pues nos sale un error 404 de que algo se rompió, no se encontró la página. Y es entonces una historia, una anécdota que nos pueda compartir, que en el momento te salió algún error, algo no sucedió bien, pero que después lo pudiste resolver y que pues tuviste un aprendizaje de esto. Sí, a ver, yo creo que hubo un momento en 2016 que para mí fue como estos momentos que te marcan, ¿no? Y que te hacen cuestionarte muchas cosas. Eh, yo estaba en Estados Unidos estudiando la maestría y fue la primera pues campaña de Trump contra Hillary Clinton. Ganó Trump y yo me acuerdo, pues estaba yo viviendo en DC, es una ciudad bastante demócrata. Entonces el ambiente era sombrío, de llanto, de no, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que entonces, pues de nuevo, como te decía, yo estaba muy involucrada con el Centro Beck para la Innovación e Impacto Social y había una pared que para mí era como la pared, era, ya sabes, estos como dibujitos que hacen donde se sintetizan ideas y donde estaban todos estos principios de inclusión, diversidad, equidad, inclusión y tecnología cívica. Y estaba llena de conceptos que yo decía como, wow, es que esto es, ¿no? Esto es, hacia allá vamos. Y el día que ganó Trump, llegó la directora del centro y se puso a borrar toda la pared. Y todos, entre la conmoción del contexto de lo que estaba sucediendo y de que borraran la pared, todos estábamos así como de, ¿qué está pasando? Y lo que nos dijo ella se me quedó muy grabado porque nos dijo, tenemos que ser muy conscientes que nosotros también jugamos un rol en esto que está sucediendo y en la polarización social. Que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tecnologías inteligentes, entonces las personas que no conocen esos términos, ¿acaso les estamos llamando tontos? ¿No son inteligentes? ¿Cómo definimos la inteligencia? Y básicamente, digo, fue una plática muy larga, de reflexión, fue como de catarsis y demás, pero lo que me quedó fue, o sea, como consejo que nos dio fue que era importante acercarnos a personas que pensaban diferente a nosotros. Y de nuevo, esto fue en 2016, pero en 2025, con todo lo que estamos viviendo, me parece que el mensaje está aún más vigente que nunca. Me parece que la polarización social, pues de hecho está marcada como uno de los principales riesgos en este reporte de riesgos del WEF, en donde no escuchamos lo que dice el otro, en donde no nos convencen, en donde buscamos nuestras cámaras de eco que tengan los argumentos que validen lo que ya pensamos. Y creo que es bien importante que nos salgamos de esa lógica y que busquemos ser empáticos para entender por qué la persona piensa como piensa, porque simplemente el descalificarlos y el llamarles con adjetivos calificativos de lo que sea, porque no concuerda con nuestro punto de vista, me parece pues, que es lo que nos está llevando al momento en el que estamos. Entonces, es algo que pienso constantemente, es algo que me cuesta mucho trabajo porque creo que yo también ya tengo mis ideas fijas y mis puntos muy claros y entonces escucho otras cosas y me enojo y quiero pelearme. Y digo, no, a ver, no puede, no, de nuevo, no es ni blanco ni negro. ¿De dónde viene ese pensamiento y de dónde viene ese miedo? Y de dónde viene esa crítica, y entonces entender cómo podemos lograr un consenso, porque si no apostamos a esos consensos, pues realmente yo creo que sí, no hay un futuro compartido. Y porque yo realmente creo en los ideales de la globalización, de la cooperación, de la diversidad, de la equidad de inclusión, y que son todos estos ideales que ahora están bajo ataque. Entonces, ha sido todo un año para mí muy interesante, de mucha reflexión y de mucho, pues sí, como de mucho intentar entender qué pasa y cómo yo puedo, en la posición de liderazgo que tengo, pues ser una voz, un puente, una voz más conciliadora que pueda atraer a los distintos espectros a tener este tipo de diálogos.
Wow, qué fuerte. Este fue un momento 404 de mucho impacto y mucha reflexión porque en serio estuvo muy interesante. Y como te comenté, esta conversación de hoy me encantó porque me hizo recordar también de todo lo que aprendí, todo lo que viví. Y yo me acuerdo mucho de este día, en el 2016, yo estaba en el último año de la universidad. Y me acuerdo de este día de las elecciones porque yo me acuerdo que salí de la universidad con mis amigos y fuimos a un bar a tomar agua. Pero bueno, y estábamos ya celebrando la victoria de Hillary. Era como, no, pues es obvio que Hillary va a ganar. O sea, es obvio, más que Exacto. obvio, ¿no? Ya estábamos Ajá. celebrando. Y quedamos despiertos, pues yo estaba en Brasil, ¿no? Quedamos despiertos hasta la, no sé qué, hasta qué hora era, 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? De la madrugada. Y fue como, estuvimos como, no es posible. ¿Cómo? ¿Qué? No es posible. ¿Cómo eso? ¿Cómo que, cómo eso es posible? Nos quedamos como muy incrédulos de que Trump realmente había ganado, ¿no? Entonces, me Ujú. gustó mucho todo eso que lo que comentaste porque me llevó de regreso a aquel momento y todo lo que sentí en aquel momento, pero ahora me hiciste reflexionar de realmente eso, o sea, de convivir con personas, como, no de convivir, pero de tener esta empatía, de tratar de entender la otra persona, porque si nosotros queremos que nos entiendan, también necesitamos Sí, entender a las demás personas y qué fue lo que les lleva a pensar de esta manera, a sí, actuar de esta manera, porque todos tenemos historias pasadas, pensamientos diferentes, vivencias diferentes que nos trajeron hasta hoy, que nos hacen pensar de esta manera, ¿no? Entonces, tener sí. esa empatía, ok, no está de acuerdo con lo que yo pienso, no está de acuerdo con lo que Y creo tampoco yo. lo justifica, y tampoco justifica acciones. Yo creo que es importantísimo, pero lo explica. Sí, exacto, exacto, justo eso, no estoy de acuerdo con lo que pienso, lo que creo, pero la persona tiene sus motivos, ¿no? Sus motivaciones de creer así, de la misma manera que yo tengo las mías de creer de esta manera. Y pues yo creo que es tratar de entender y justo eso como dijiste, ¿no? A veces ya queremos imponer nuestra manera de pensar y ya pelear todo, sendo que eso también nos genera a nosotros caos, sendo que podemos, ok, platicar, conversar, ok, cada uno tiene su opinión, respetamos y pues tratar de vivir en la paz, ¿no? De también no generarnos a nosotros este caos, pero pues nosotros estamos en esta parte de tratar de buscar por la cooperación, la colaboración, de traer un mundo mejor y estar bien con nosotros mismos por tener este pensamiento y estas creencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y además también es cuestionarnos, ¿no? Como, bueno, ¿de dónde vienen estas creencias? ¿De dónde vienen estas narrativas? O sea, quién, no, de nuevo, no todo, lo repito porque realmente lo creo, no es ni blanco ni negro, ni bueno ni malo. Uhum. Es diferente y yo creo que pues en México, en la región, tenemos una influencia importante, sobre todo en México por la cercanía con Estados Unidos tenemos una influencia muy importante, pero también por nuestra historia tenemos una influencia europea, pero luego también, o sea, tuve oportunidad de vivir en China cuando era joven y sigo siendo joven, pero cuando era más joven. Y también fue entender pues, una mirada distinta al mundo. Y Uhum. creo que, de nuevo, no justifica muchas de las cosas, pero las explica y te hace entender que este pensamiento universal pues realmente es más de Occidente, o sea, que hay diferencias culturales que deben respetarse y que son relevantes, entendiendo que también hay acciones pues que como promotores de la defensa de los derechos humanos pues son inexcusables. Pero sí, qué gusto encontrarme con una colega internacionalista para esta conversación. Ay, Cristina, muchas gracias. Me encantó de verdad tenerte aquí en este episodio hoy. Muchas gracias, fue increíble la conversación. Y bueno, dejo aquí este espacio para que puedas compartir tus redes, tu página, para que puedas ahí compartir un poco sobre ti. Claro que sí, pues encantada de que nos sigan, de entrar en contacto con quienes haya resonado este mensaje. Estamos en LinkedIn como Pit Policy Lab o como yo como Cristina Martínez Pinto, en Facebook igual Pit Policy Lab o en Instagram como @pitpolicy. También en X, pero la verdad es que es un espacio que siento que honestamente ya perdió. Nunca fui fan y tampoco estoy muy de acuerdo con el liderazgo y con lo que está sucediendo, pero bueno, de vez en cuando publicamos algunas cosas también ahí. Ya yo creo que lo que sigue es abrir una cuenta en Blue Sky, ¿no? Tenemos que entender mejor cómo funciona esa plataforma. Pero bueno, encantados de que nos sigan, @pitpolicy, PIT Policy,
y de conectar vía LinkedIn con Pit Policy Lab o conmigo, Cristina Martínez Pinto. Perfecto, Cristina, muchas gracias. Vamos a dejar aquí los enlaces que comentaste, ¿no? En la descripción del video. Y también muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio de hoy. Les recuerdo que si aún no dejaron su like, pueden dejar sus likes. Si aún no están suscritos en el canal, pueden suscribirse y compartir este episodio con las personas más cercanas, amigos, familiares. También, eso si nos están viendo en YouTube. Si nos escuchan en Spotify, pueden ahí dejar sus 5 estrellas, por favor, en el podcast café.tech, que nos ayuda demasiado. Y si quieren encontrarnos, están nuestras redes de TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn como Alura Latam y nuestra página aluracursos.com. Si aún no la conocen, ahí tenemos diversos cursos de tecnología, data science, innovación y gestión y también inteligencia artificial. Muchas gracias por otro episodio y nos vemos una vez más aquí en el café.tech. Nos vemos.